Hola, ¿qué tal chicos? Aquí les traigo un nuevo video tutorial sobre cómo hacer un caracolario. Así es que, ¡empecemos! Bueno chicos, empezamos con el sustrato. Para que nuestros caracoles se mantengan sanos y fuertes, el pH de nuestro acuario deberá de ser neutro o alcalino, no inferior de 7, ya que precisan de agua dura en torno a los 20 GH, que hará que el aporte cálcico sea el adecuado. Cuando vayan a usar algún sustrato como arena de sílice, arena o grava de río o mar, o cualquier sustrato no nutritivo, les recomiendo lavarlo con agua de grifo, debido a que el cloro va a ayudar a eliminar posibles amenazas microscópicas que pueda traer consigo algún sustrato obtenido en estado natural. Aquellos sustratos que venden en tiendas de mascotas, si no es nutritivo, igual puedes lavarlo con agua de grifo. Hago la aclaración que los sustratos nutritivos hechos en casa o importados no debes lavarlo, excepto que las indicaciones diga lavar. Esta arena la traje de una playa y está muy sucia como pueden apreciar, pero a medida que la vamos lavando, poco a poco se va quitando los desechos y el agua se va poniendo más cristalina. Luego, con mucho cuidado ponemos el sustrato, o en este caso la arena de mar ya lavada, dentro del acuario seleccionado. Tratamos de no ensuciar o salpicar mucho los bordes. La arena no ensucia tanto, pero un sustrato nutritivo sí podría ensuciar. Utilicé una espátula para cristales. Usada comúnmente para lavar parabrisas de automóviles, me funciona muy bien para limpiar y preparar mis acuarios. Este acuario o urna de vidrio es de 1/4 de grosor y puede contener al menos 10 galones de agua. También utilicé grava de mar. Con esta combinación de arena y grava lograremos tener el pH de nuestro acuario siempre arriba de 7. Esto sumado a las conchas y corales, lograremos que nuestros caracoles tengan una muy buena fuente de calcio. Como decoración, ustedes eligen qué desean hacer. En este caso yo hice una parte de grava y otra de arena, matizando levemente los dos. Podrían fácilmente mezclar ambos o separarlos con un tronco o resto de coral. Recuerden que todo queda a su gusto y a su imaginación. Una bolsa de plástico como esta cortada por los laterales más un plato de vidrio es una muy buena opción para ingresar agua dentro del acuario y que no se desmonte la decoración previa. Cabe destacar que si se trata de algún sustrato nutritivo, esta técnica ayudará en mucho debido a que no desordenará el fondo ni permitirá posibles fugas de algún material orgánico usado en el sustrato preparado. Existen dos formas para obtener el agua a utilizar. Puedes ponerle directamente del grifo y dejar reposar el agua en el acuario 2 días para que el cloro se evapore, o tener previamente ya el agua reposada en algún tanque o contenedor. Las plantas forman parte vital en la elaboración de este acuario, no solamente por aportar a la estética del mismo, haciendo que se vea más natural, sino debido a que asimilan sustancias nocivas como el amoníaco y compuestos nitrogenados, derivados de la descomposición de excrementos, materiales vegetales, putrefacción de restos de comida, que en determinadas concentraciones son tóxicos para los seres de tu acuario. En este acuario utilicé hidrilas y balisnerias. Las mismas se toman por la base y se introducen con cuidado en el sustrato, ayudándote con los dedos. Bueno chicos, estos ejemplares que están aquí los seleccionamos por muchas razones y se las explico a continuación. Los 4 que están aquí son adultos. Número 1, cuando vamos a hacer nuestro acuario de caracoles necesitamos un macho y una hembra, ¿no? Para que se dé la reproducción. ¿Qué pasa? En internet hay muchos sitios en donde hablan sobre identificar si es macho o hembra. Mi recomendación es que para evitar hacer esto y de repente golpearlo o algo así, mejor ustedes seleccionen una cantidad que estén ya adultos, unos 4 o 5 si quieren más, para que entonces ustedes puedan asegurar que entre eso va a haber un macho y entre eso va a haber una hembra, empezando por ahí. Si logras ver que una de ellas ya va poniendo la puesta, definitivamente es la hembra, y trata de ver algún rasgo en el caparazón que te diga que ella es hembra o es macho. Pero efectivamente, si es ella la que está poniendo los huevos, va a ser hembra. Entonces tratan de ver algún rasgo. Por ejemplo, esta tiene estas cositas blancas y así. La otra razón por la que seleccionamos esto es por el tema de las deficiencias de calcio. Miren cómo tienen el caparazón. Mire este. Tienen el caparazón muy dañado. ¿Qué significa esto? Deficiencia de calcio. Ok. La mayoría de las personas que tenemos acuarios siempre basamos el pH del agua en X planta o en X pez. La mayoría son pH neutros y en algunos momentos tú le echas de repente alguna planta o en sí los mismos desechos orgánicos van acidificando el agua. ¿Qué pasa? Que es todo lo contrario al ponerla alcalina, lo que viene siendo un agua con muchas sales. Entonces lo que hacemos
es que tenemos que hacer un acuario como este que acabamos de hacer, que él sí tiene corales, que él sí tiene arena de mar, y por ende el agua va a estar un tanto más alcalina, y de ahí ellos van a sacar su fuente de calcio, ¿no? Los demás son más pequeños, pero no demoran en estar en estado de reproducción. Igual tienen problemas de calcio, así que por lo mismo lo vamos a poner en este caracolario. No es lo mismo hacer un acuario para peces y plantas, como ya expliqué anteriormente. El pH tú se lo vas a mantener neutro y en muchos casos se vuelve ácido, a que tú tengas un acuario en donde tengas corales, restos de arena y cosas de mar que te la van a poner alcalina. Al estar alcalina va a estar mucho más óptima para ellos, recuerden. Así que bueno, vamos a proceder a ingresarlo dentro del acuario. Estos caracoles inaugurarán este acuario, pero poco a poco iré ingresando más ejemplares que tengo en otros acuarios. Utilizaré este filtro de cascada. La planta que ven es una enredadera y está con raíz y todo dentro del filtro. Ayuda muchísimo a la eliminación de desechos. Opté por este filtro debido a que mueve levemente el agua. Preferiblemente no debemos causar mucho movimiento en la superficie del agua, porque puede molestar a las hembras cuando van a desovar. Este es un filtro maduro que ya tenía preparado en otro acuario. Lo limpié un poco y lo utilicé aquí para acelerar el proceso de ciclado. Con respecto a la alimentación de los caracoles manzana, número 1, y hago la aclaración, los caracoles no son comedores de heces de otros animales. Ellos no son por ahí comiéndose, perdón la expresión, la porquería del acuario. Son animales que también requieren de una nutrición muy buena, porque de lo contrario su desarrollo no va a ser muy bueno. Son omnívoros, comen fruta, comen las sobras, eso sí, de los alimentos que uno le da a los peces, por ejemplo, hojuelas, alimentos granulados, puede dársele papillas, un sinnúmero de cosas que le pueden ayudar, pero no sus desechos, no los desechos de los peces. Entonces, aquí como pueden ver, este pepino lo agarré, lo corté a la mitad y luego a lo largo, ¿verdad? Como esto flota, definitivamente necesitamos una forma para que él se vaya hasta el fondo, ¿no? Y llegue sin problema hasta nuestros caracoles. Por ejemplo, aquí les tengo algunos que uno tranquilamente puede abrirle un hueco a esto y ponerlo ahí, o cualquiera de estas cosas que le den un peso. Así es que, por ejemplo, en este caso ustedes agarran uno como este y lo presionan y ya. De esta forma ustedes lo agarran y él solito se va hasta el acuario y le brinda alimento para los caracoles durante muchos días. Otra aclaración, a veces cuando tenemos demasiados caracoles se nos empiezan a morir y nosotros les damos alimento y nosotros vemos que ellos comen, pero no entendemos por qué se mueren. Lo que sucede es que el caracol manzana come mucho. En pocas palabras, es un glotón. Entonces, los restos de las hojuelas y de los alimentos granulados que quedan de los peces no les es suficiente para ellos y por eso mueren de hambre. Aunque ustedes no lo crean, mueren de hambre. Así que por lo mismo, aquí les tengo una buena cantidad, que esto les estará durando un par de días. Y si no quieren utilizar de esto, yo también he utilizado, por ejemplo, guineo, he utilizado, por ejemplo, plátano. He utilizado un sinnúmero de cosas en internet y un sinnúmero de alimentos que se le pueden dar a los caracoles. Y como pueden ver, nuestros caracoles se abalanzan sobre el alimento. Quiero aclararles que cuando me refiero a que ellos mueren de hambre, no hablo de los 3 o 4 que tenemos normalmente en nuestros acuarios. Hablo de poblaciones de 15, 20 en adelante, que los restos de los peces o de los animales no les alcanzan para ellos poder subsistir. Y bueno, luego de haber puesto nuestro caracolario, miren lo que está aquí. Tenemos una puesta ya. Bueno chicos, espero que este video les sea de utilidad. No olviden suscribirse. Si desean dejar saludos, comentarios o sugerencias para próximos videos, lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. También, si desean escribirme al inbox, pueden hacerlo en mi Facebook, que está en la descripción, o también pueden seguir todo lo que hago todos los días con mis acuarios en mi Instagram, que también está en la descripción.
Bueno chicos, hasta la próxima.